El arte es peligroso. El arte no es casto. No están hechos para el arte los inocentes ignorantes. El arte que es casto no es arte. Pablo Picasso. El cubismo es un movimiento creado y promocionado por Pablo Picasso entre 1907 y 1914. Su principal característica es la utilización de las formas geométricas, como los cubos, rectángulos y triángulos. El futurismo, por otra parte, surge en Italia en 1909. Mientras que el cubismo está surgiendo en Francia, proclama el rechazo al pasado y la tradición. Trata de presentar el movimiento y para ello traza formas de bloque desde diferentes puntos de vista, tal como lo haría a una cámara fotográfica. No quiere nada estático. Sus temas preferidos se encuentran dentro de la vida urbana. El futurismo y cubismo, diferentes corrientes, diferentes artistas, mismo contexto. Ambas corrientes artísticas surgen en un contexto histórico parecido. Las dos inician a mitad de la Segunda Guerra Mundial, comparten características importantes como los focos de atención, utilización de diversas tonalidades de color, representaciones de puntos de vista y transformación de espacio y tiempo. Los dos artistas tienen un reconocimiento importante en cada época. De acuerdo con la página Trenders 2019, Carlo Carrà lideró en Italia el movimiento futurista junto con Giacomo Balla, el cual nació en el país en el primer tercio del siglo XX y que finalizó con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Su mejor época como pintor se manifestó en 1910. Pablo Picasso es considerado como el iniciador de la vanguardia cubista a partir de su obra llamada Las señoritas de Aviñón. Tanto Picasso como Carlo muestran poco interés en las proporciones naturales de los cuerpos, por lo cual sus obras más sobresalientes muestran la poca proporción tanto en objetos como en cuerpos. Forzaron los objetos, los allanaron y los privaron de volumen. Ya no veían una mesa, una silla, un jarrón, un vaso o incluso un ser humano desde un solo punto de vista, sino de varios. Andaban, por decirlo así, alrededor de las cosas, y lo que veían en el proceso se complementa con lo que sabían sobre estos objetos, y su conocimiento, a su vez, se complementa con la experiencia. Reynold M. 1913. El cubismo usa colores cálidos que se reflejan por sus colores sobresaturados y su tono rojizo que sobresalta el estilo cuadrado. Picasso trata de representar la realidad de una manera distinta, saltándose todas las reglas académicas de la pintura en ese entonces. La obra del retrato de Marinetti salta todas las normas y representa su pintura a su propia perspectiva de su mundo inquieto, que representa con sus líneas quebradas que dan esa sensación de movimiento constante en la obra y, a pesar de tener colores poco saturados, la combinación de los mismos hace que no se note como una pintura apagada o triste, sino todo lo contrario, siendo un cuadro muy energético por la combinación de sus elementos. El foco de atención en la obra de Picasso no es uno fijo, sino que todos los elementos de la pintura están conglomerados al centro de la misma, siendo el punto de atención principal, y aún así la obra consigue no verse sobrecargada ni muy forzada. Esto se debe al excelente uso de la perspectiva de la obra, siendo una perspectiva central que nos incita a explorar el resto del cuadro para fijarnos en cada pequeño detalle. En la pintura de retrato de Marinetti, el foco de atención es la persona escribiendo y el cuadro rojo en el hombro del personaje que sobresale es la parte con más luz de la obra. Ahí es donde el autor quiere que sea nuestro primer contacto con su obra y es un punto de atención muy fugaz. No nos permite tener la mirada fija en ese punto principal. Como se había comentado anteriormente, las líneas que utiliza ayudan a que este punto vaya cambiando de posición continuamente. Finalmente, podemos concluir que ambas corrientes artísticas son muy similares por las fechas cercanas en las que surgieron. Además, ambas formas de pintar permiten observar de diferente manera los focos de atención, el uso de las tonalidades de color y las distintas representaciones de puntos de vista. Ambas corrientes alteran las dimensiones de la realidad y distorsionan el espacio de las cosas como son originalmente. Gracias a estas corrientes artísticas, tenemos una manera diferente de expresar la realidad de las cosas, una manera de salir del ordinario y lograr tener una perspectiva diferente en estas obras, con una realidad extraordinaria.